resuelta la primera etapa de la entrevista, vamos a la segunda, que tiene que ver con esto que de alguna manera está demandando la realidad de hoy, que es precisamente esta crisis a la que nos está sometiendo el gobierno nacional, que genera la necesidad de ir buscando, no sé, atajos para poder resolver la realidad. Usted ha planteado muchos y no ha dejado estamentos sin mirar, ¿sí? Ha ido hacia los menos pudientes, hacia el sector medio. El plan habitacional de ayer, que parece realmente una cosa fuera de contexto teniendo en cuenta la realidad de hoy. Digo, supongo yo que todo ese tipo de cosas lo debe hacer sentir muy orgulloso, pero yo que lo conozco sé también de su sensibilidad, por lo tanto sé que también lo debe dejar satisfecho. ¿Es así? Sí, uno... No sé si... Es bueno ponerse en el lugar del otro. Y a mí me resulta importante ponerme en el lugar del extremo más humilde, el más vulnerable, los pueblos más vulnerables. Y cuando sucedió la elección del 13 de agosto, sí. Bueno, yo quedé muy conmocionado porque esa primera parte la perdimos y bueno, desesperadamente en horas repasamos números, lugares, esto, aquello y la verdad que me quedé convencido de que los índices que se publican de desocupación, de pobreza, de indigencia, de la canasta social, de inflación, no son reales. No son reales. La gente tiene mucho más pobreza, hay más en situación de indigencia, hay más problemas que esperanza. Sí. Bueno, por eso nos volcamos en un intenso plan hecho muy rápido y que después tenemos que ordenarlo y lo estamos ordenando y bueno, es complicadísimo. Y en ese contexto, bueno, apareció el tema de los parajes. Sí. Los parajes no es que están olvidados, pero se los olvida un tiempito, no se abre el libro todos los días, no están en la agenda permanente. Están más la agenda generalmente los problemas de las ciudades sí. o los problemas más resonantes o lo que fuere. Entonces nosotros hemos puesto una agenda. Poniendo una agenda a los parajes, el salario de la administración pública, docentes, policía, la administración pública en general, la falta de trabajo, la inclusión social. Todos estos temas los vamos monitoreando día a día y hemos colocado los parajes en la agenda. Bueno, nos faltaba 2 o 3 temas que hacen más a los sectores que necesitan una economía caliente, sí. no fría, caliente, que se mueva la plata, que permita que todo el mundo trabaje, que el comerciante venda, que compre, que reponga, todo esto. Bueno, y esto es lo que estamos ahora pudiendo ordenar y hemos hecho, en este sentido, un plan de obra pública que no lo tiene el país. Enorme. Estamos ahora, creo que la semana que viene, ya licitamos, comenzamos ya a licitar y para construir un hospital, pero enorme. Sí, sí. Que no es solo, es el hospital. Es el hospital enorme y va a ser uno de los más importantes de la Argentina, si es que no el más importante, con toda la tecnología, imágenes, aparatología, la robótica, lo más evolucionado de la ciencia hoy. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y hemos licitado caminos en la montaña que abre el turismo y abre las posibilidades de inversión. Eso es impresionante. Impresionante. Sí. Hemos licitado, bueno, escuelas, parques en los barrios para llevar, porque el parque va a llevar trabajo, claro. Pero prende una luz, sí, sí. Lleva seguridad, lleva deporte, lleva cultura, lleva convivencia en el barrio, en el club. Bueno, todo esto es para mover la economía. Nos estaba faltando el plan de viviendas. Las viviendas de San Luis... Lo interrumpo un segundo, antes de meternos en el plan de vivienda, porque no quiero soslayar algo
que el sector medio sí. de la sociedad Sí. lo ha valorado muchísimo. Sí, lo iba diciendo y lo salté, que es el tema de los préstamos. De los préstamos, ¿sí? Los préstamos se hizo en 10 días. A veces me critican el gabinete y hablan de esto y de aquello. Hacer un plan de préstamo, entregándole mano a mano, Sí. que prácticamente nadie quedó afuera, y los que estaban en los listados, todo. Universal, porque a nadie le preguntamos si nos había votado, lo que fuera. Claro. Y en un sector que generalmente no nos vota. Bueno. Eso me parece. Pero ¿sabes qué estuvo bueno? Sí. Tuvo bueno una relación afectiva que nació ese día. Por eso yo quería entregarlo mano a mano. Yo les agradecí a los comerciantes, pymes, el que aceptó el préstamo, que hubieran aceptado esta situación. Gracias por aceptar la ayuda. Gracias por aceptar la ayuda, porque no es fácil. Quien está padeciendo una situación y que la ha hecho todo solito, sin ayuda del Estado, que un día aparezca el Estado y te diga, ¿querés ayuda? No sé, a mí me parece que hay que hacerlo con mucho respeto. A ese decirte, ¿querés que te...? Sí. Y claro. me lo devolvieron, yo les di respeto y devolvieron respeto y nos abrazamos en una situación de respeto mutuo. Eso a mí me gana el corazón y me parece que la acción es magnífica. Uno por ahí no lo valora tanto el que no ejerce la actividad comercial. Sí. Pero el comerciante, y esto se hizo en 10 días, que cuando empezó el plan, una semana antes había vendido a 22. Y cuando recibió tenía que comprar, o esos días tenía que comprar con $1 a 22 y después comprar con $1 a 40. A 40. Y a muchos le dicen, no, yo no puedo, la hora subió tanto, esto, aquello. Entonces, estos 50.000 pesos puestos en mercadería, para el comerciante son 100.000, porque Sí, claro. cuando lo venda, y lo va a vender rápido, y empieza una cadena interesante. Es como que volvió a prender la luz. Bueno, volvió a prender la luz. Y la consigna entre los dos, entre el comerciante y el gobierno, o como quieran, en ese mano a mano fue, por favor, no bajen las cortinas. Bajar una cortina es como que se baja y después no se puede abrir. Tiene que pasar otro tiempo, ya casi salta varios años y es otra generación, casi la que toma la posta. Bueno, vamos a tratar de abrir el viejo almacén de mi abuelo, de mi tío, de mi papá. Sí. Y no, entonces eso, que no bajen las cortinas. Yo lo interrumpí porque me parecía que era importante señalar este aspecto, pero bueno, hay, innumerables desarrollos que ha llevado adelante el gobierno de la provincia tratando de atemperar toda esta crisis que viene en lo nacional. Y usted me empezaba a hablar del tema habitacional, que es una enorme bandera de justicia social como no se ha elevado en ningún lugar del país, ¿no? El desarrollo habitacional de la provincia es increíble y ayer tuvo un montón de ingredientes, porque no solamente las 1.322 viviendas que se van a construir, sino que es todo lo demás, todas las otras alternativas habitacionales que se generaron. ¿Eso cómo surge? Mira, cuando hicimos la inscripción, era una cantidad enorme, con distintos problemas y distintas situaciones. Se anotó todo San Luis. Sí. Imagínate que creo que cerca de 60.000. Y unos que no eran de San Luis o que no entraban por ningún lado. Entonces después cuando se purgó el padrón y se miró ahí, el padrón, las anotaciones, etcétera, se empezó a mirar, bueno, se redujo, pero siempre era un número enorme. Con distintas, porque se anotan, plan de vivienda se anotan, pero a veces los problemas son otros. Por ejemplo, mucha gente que tiene la vivienda, pero está como en una situación precaria de títulos. Sí, claro. Entonces dice, bueno, pero este título, si lo quiero tener un crédito, no puedo poner de garantía en mi vivienda porque está precariamente. Si quiero venderla o si un problema sucesorio en la familia, los títulos están complicados. Y son muchos casos, son cerca de 4.000 viviendas. Claro. Entonces esto, bueno, ya viene el plan de regularización, de reconocimiento, el Estado va a tener que hacer una expropiación, muchas tierras
han sido compradas por el Estado, hay boletos de compraventa y nunca se hizo la escritura. Sí. Todo esto es de complejidad, de inversión, inversión social y de regularización de títulos. Otros que pagaron su vivienda social y nunca se le escrituró. Otros que están en una situación con la vivienda social consentida por el Estado administrativamente, han hecho un trámite y ha habido un cambio, lo que fuere, y todas estas situaciones se van a regularizar. Pero hay más, porque nosotros dijimos que iba a haber un plan para los nuevos matrimonios, que es una situación que yo la cuento así porque tiene que ser contada así. Sí. En la Argentina casi el 40, 50 de la población de la Argentina, mirá, de la Argentina, tiene casa, tiene tierra el día que muere. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Y esto es el 50%, una enorme cantidad. En San Luis no. Claro. En San Luis no. Entonces cuando la persona tiene el entusiasmo de formar una familia, bueno, nosotros tenemos que darle el terreno. Y el terreno se va a dar en lugares, inclusive por ahí va a haber opciones, sí. Y además con alguna infraestructura, cosa que pueda ir, nosotros podamos ayudarlos a que comiencen los ladrillos, la construcción. Sí. Vamos a tratar de darles un plano. Entonces el nuevo que recién empieza, bueno, encuentra un camino. Va a tener facilitadas las cosas. Y un lugar lindo, un lugar que va a tener plaza, que va a tener hospital, escuela. Entonces empieza a construir con una esperanza enorme. Y a un ritmo que lo imprime el propio propietario. Y toma decisiones. Le vamos a acercar un plano, le vamos a acercar ayuda técnica, le vamos a acercar, bueno, todo lo que podamos facilitar. Y según los casos, porque algunos tendrán entrada o dinero suficiente como para manejarse solitos y otros pedirán ayuda, lo que fuere. Después están los casos de personas que tienen un buen estatus o tienen la familia con vivienda, ellos, etcétera, etcétera, y que tienen un sueldo grande. Sí. Y que no encuentran solución en los créditos que da el gobierno nacional porque terminan siendo sueldo, empieza y después deben más y después no lo pueden pagar. Sí, sí. Y termina siendo como aquella circular, la 1050. 1050, esa que bueno, al final todo el mundo nadie la podía pagar y fue escandaloso. Entonces ahora está pasando lo mismo con estos planes del gobierno nacional y con los problemas bancarios y los problemas del dólar. Entonces a esa gente nosotros le vamos a dar... le vamos a facilitar o le vamos a vender un terreno que lo va a pagar de una manera mucho más razonable y que sí va a poder hacerlo, y con una especie de contrato de que tiene que construir en un tiempo determinado, porque tiene resto. Claro. Resto. Y a su vez le vamos a dar facilitar la infraestructura, lo que fuere, para que sean lugares casi residenciales. Claro. Que lo van a hacer con el esfuerzo de ellos. No serían viviendas sociales, sí, sí. Pero que hay muchos chicos anotados y gente anotada que puede hacer esto. Eso también está contemplado. Y por último, las viviendas sociales, que arrancamos con 1.322, que parecen pocas para lo que ha hecho San Luis, pero son muy muchas, en todos los parajes, en todos los pueblos, por supuesto en las ciudades de Mercedes y de San Luis. También. Digo, todo esto, que indudablemente es un abanico enorme, contempla todas las situaciones que usted recién narró. Sumado, digo, en lo que tiene que ver con su gestión, con toda una herencia recibida de la obra pública y de las viviendas en particular, que fue verdaderamente desastrosa. Hoy Fíjate las llamadas viviendas solidarias. Sí, esas. Viviendas solidarias. Nosotros tuvimos que reparar, ponerlas en valor de dignidad. 3.500 viviendas. Eso fue un enorme nicho de corrupción y bueno, viviendas mal hechas. El ejemplo es La Toma. Sí, esas La Toma. son terribles. Mal construida, bueno, no había cloaca, las paredes torcidas, no tenía nada. Que costaban lo mismo que la otra, pero hecha con un sistema, bueno, perverso. Y bueno, pero ya está, las construimos de nuevo. Las arreglamos, las pusimos en estado de dignidad.
Sí, y en el caso de la toma, donde todas las beneficiarias eran mujeres. Claro, Ese, que fueron después desamparadas con esto y tuvimos que ampararlas. Hay un extraordinario trabajo de Ángela Gato, nuestra jefe del programa, que utilizó una metodología que es una tradición en San Luis, en nuestro gobierno, y que nos enseñó María Angélica Torrontegui, que el humilde hay que abrazarlo, con el corazón se hacen las cosas. Y ahí se militó con el corazón y se repuso la situación, tuvieron paciencia, nos esperaron y lo logramos, y hemos reparado y puesto en valor 3.500 viviendas, más las que entregamos nosotros en este periodo, hemos hecho ya más de cerca de 5.000 viviendas. Digo, esto que indudablemente es fantástico, todo el mundo lo ha valorado así, salvo el ex gobernador, que hoy salió a manifestarse en los medios y decir que en realidad muchas de las cosas que se habían planteado en relación a la gestión anterior no eran ciertas. ¿Tiene algún comentario para hacer? No, pero no es el momento de pelear. No, ¿no? Son ciertas y están acreditadas. Que vaya a discutir lo que está acreditado. Sí. Son todas ciertas. No, por eso. Pero no vale la pena pelear. La gente quiere escuchar esperanza, no pelea. Bien, vamos para adelante. Esperanza. Y me parece que el plan es esperanzador. Absolutamente. Todos que se anotó tienen un caminito. Uno inmediato, otro más lento, otro más, pero todos tienen un camino. Entonces la esperanza en la vivienda propia, digna, etcétera, etcétera, ahí está. Digo, todo esto se está haciendo en un momento donde la situación económica nacional es crítica, donde las provincias están siendo ahogadas por el gobierno nacional. Usted tuvo la idea, que indudablemente fue premonitoria, de que el pacto fiscal no solamente era una farsa, sino que además era una situación mentirosa, como, bueno, la realidad lo terminó mostrando en poco tiempo, no pasó tanto tiempo para que las cosas quedaran en evidencia. Digo, ¿cómo evalúa todo eso? El pacto fiscal a mí me costó muchísimas críticas. Sí. Muchísimas. Inclusive, bueno, hoy apareció también el tema en el partido, etcétera, muchas críticas y de intendentes, y de los intendentes de la oposición. El pacto fiscal, el que perjudicaba a los intendentes. El pacto fiscal comprende que nosotros perdíamos la autonomía a la provincia de cobrar impuestos, o de cobrar nuevos impuestos, o de aumentar, o de corregir los que están. Teníamos que pedir permiso a la nación para cobrar impuestos. Y lo mismo los municipios con las tasas municipales. Entonces perdíamos autonomía. Claro. Tengo que estar mirando al gobierno nacional y ¿qué quiere que vamos a hacer? Si no, entonces yo no lo firmé. Entonces los intendentes muchos se enojaron, o algunos, y algunos hasta tiran piedras por eso, y le digo, bueno, pero hagan juicio ustedes por el tema de la soja, porque a nosotros no tenemos por qué perder lo de la soja. El gobierno nos castigó, dice, no firman, les quitamos la soja, que era un derecho. Sí. Y entonces ellos, en vez de hacer juicio, me dijeron, ¿por qué no firmás? Pues firmá vos, le digo, firmen ustedes. Claro. Yo en la provincia no la voy a comprometer, además yo, ¿por qué voy a firmar que te quito a vos la autonomía municipal? Después, cuando no te alcance la plata, vas a decir que la culpa la tengo yo. Claro, además la provincia tenía que renunciar también a un montón de derechos y prerrogativas que ya tenía. Entonces, ahora viene el presupuesto. Y en el presupuesto le quitan a todos la coparticipación en la soja. Sí. Pero no le devuelven la autonomía en los impuestos. Así que ahora estamos mejor nosotros que el resto de las provincias. Mucho mejor. Claro, por eso digo... Los otros intendentes están clamando. Perdieron el impuesto a la soja y no pueden recaudar impuestos. Pacto fiscal. Alberto, digo, el gobierno nacional... Ojo, después se adhirió La Pampa. La Pampa. Y yo he escuchado, porque también escucho a los otros gobernadores, sí, que casi me miran diciendo, ¿por qué no te hice caso? Sí, claro. ¿Le preguntan también cómo hace? Digo, porque mucha gente se pregunta cómo hace San Luis, cómo hace usted para llevar adelante una
administración ordenada, realiza obra pública. Quizás esto es trillado, nosotros ya lo hemos hablado un montón de veces, a pero... mí me gustaría que el gobierno nacional preguntara cómo hace. Sí. Porque eso significaría prender una luz y permitiría, sin soberbia, pero con racionalidad, porque acá está San Luis. Sí. Y ahí está la nación. ¿Cómo se hace un presupuesto equilibrado? ¿Cómo se hace para las cuentas de gastos e inversión? Nosotros sabemos. ¿Dónde se hacen los ajustes? Los ajustes es una regla de oro, nunca en los pobres, nunca en los sueldos, nunca en los jubilados, Claro. nunca en la salud, nunca en los docentes, nunca en la universidad. ¿Dónde ha hecho el ajuste del gobierno? En todos esos lugares. En todos esos lugares. Ahora yo llego y llego a una reunión importante, entre comillas, de funcionarios, lo que fuere, y los aviones, la pista, y empiezan a hablar de los aviones que tiene cada uno, las Claro. provincias. Sí, sí. Es como Y que- llega y nos atropellan los autos oficiales. Claro. Hay una escuela para cobrar viáticos. Eso se llaman gastos superfluos. Por supuesto. Gastos de vanidad. De vanidad. De vanidad. Bueno, eso no está en el Eso salario. se lo escuché decir y se lo estoy plagiando. Eso de los gastos de vanidad que son terribles porque son los que de alguna manera inflan el gasto y hace que sea insostenible, ¿no? Digo, la provincia en ese sentido ha tenido una conducta increíble. La sigue ¿no? teniendo y la mantiene. La mantiene, sí. Claro. En todas las crisis que ha tenido económicas, hemos tenido una misma respuesta. Así nació, por ejemplo, en una época también las becas, siglo Sí. XXI, que era atender el caso de los artistas. Y eso generó una hermosa movida y hoy los artistas muchísimos venden y participan de la sociedad de otra manera porque los pusimos, los visibilizamos, así se dice, Sí. con las becas siglo XXI. El museo y el Estado armó un patrimonio cultural hermoso y los artistas Digo, tienen una enorme presencia. usted siempre ha tenido una mirada estratégica que es lo que hoy todo el mundo le reconoce y que ha permitido, qué sé yo, la realización de todo esto. Es decir, no se podría hoy tener tanta gente o tantos chicos estudiando para ser programadores, que es la demanda que viene del mundo. Si no se hubiera hecho todo lo que se hizo anteriormente, no se podría tener a tanta gente estudiando carrera. Eso me pareció increíble, le digo sinceramente. El tema de que se pueda acceder a la posibilidad desde los lugares más recónditos de la provincia. No solamente tener el colegio secundario, sino también poder acceder a una carrera de grado, a un terciaria, a Es impresionante eso. Eso es impresionante. Eso es impresionante. ¿Por qué Creo lo que hizo? son cerca de ¿Por qué? 20. Porque hay una genio que tiene la provincia que es Alicia Bañuelo. Sí, Y hay una universidad que recuperó el perfil que tenía, que se había medio desdibujado, perdido, que es precisamente estar a la vanguardia de todo lo que es la educación, la ciencia, la técnica. sí. Bueno, y ellos, Alicia Bañuelo es un genio, y pone una pasión en las cosas extraordinaria. Y bueno, hizo convenio con otras universidades y me preguntó, y cuando me pregunta le digo, no termines de contarme porque estoy de acuerdo. Y lo empezó a armar y bueno, me iba contando, 14.000, 18.000, hoy son 27.000 alumnos universitarios que van a recibir una educación de excelencia enorme y van a tener encuentros en la universidad, porque casi todas son Claro. por vía digital, pero van a tener encuentros en la universidad donde van a poder hacer la parte social de la universidad, Sí, sí. o sociabilización, como se dice, lo cual es extraordinario. Yo con ella hablé la semana pasada y yo le pregunté qué le había pedido usted a ella a partir de todos estos logros, ¿no? Y ella me dijo que usted le había dicho que quería que todo se vinculara con la virtualidad, con todo esto que nos impone hoy este mundo cibernético. Claro. ¿Sí?
porque es la era que nos ha dejado ya. Claro. La era digital está terminando. Pero una era cuando termina, no es que termina, sigue. Pero ya como que llegó a su punto máximo. Sí. Y empieza otra, que marca la economía, la cultura, eso sería la era. La era agraria, era Sí, claro. industrial, bueno, era científico-tecnológica. Y empieza otro, de ahora empieza lo de la robótica, inteligencia artificial, robótica, la nanotecnología. Entonces nosotros ya tenemos que estar, nunca se supera, Sí, sí. pero tenemos que estar cabalgando sobre la era digital en un buen corcel. Claro, claro. Sí. Y lo tiene San Luis y está cabalgando. Y ahora hay que abrir la cabeza para pasar a la era científico-tecnológica, perdón, la era de la robótica, nanotecnología, la era de los fármacos, de esta revolución de la medicina, donde, bueno, la expectativa de vida comienza a subir, nosotros tenemos que estar en esa era. Por eso el hospital que vamos a construir. Claro. Por eso queremos estar conectados con, creo que se llama Watson. Watson es un robot que tiene la humanidad, donde vos le presentás las imágenes de un enfermo y el tratamiento, lo que vos has considerado, y te dice si está bien, si está mal, y te dice los tratamientos posibles, y te dice los porcentajes del tratamiento, resultado. ¿Y el hospital va a tener eso? Todo, claro. Eso es impresionante. Sí. Porque tenés cero margen de error con eso. No cero margen, sí, bueno, pero o un margen chiquitito, chiquitito. Digamos. Pero además va a haber, hoy se llama Watson ese robot, o sea, pero hay más, hoy cuando lleguemos a eso va a ser... Bueno, pero eso solo ya de por sí claro. implica un montón de cosas. Alberto, usted ayer habló de la necesidad de conformar un frente patriótico, narró que había tenido una reunión con otros gobernadores, pero usted está recorriendo el país y permanentemente se está reuniendo con dirigentes y con la gente, ¿sí? Creo que hoy la visibilidad que tiene San Luis es única. Digo, nosotros que alguna vez hemos transitado algún camino juntos, siempre bregábamos por esto y hoy me parece que se ha logrado, ¿no? Digo, San Luis aparece como una luz que se prende en el medio de la oscuridad, ¿sí? Yo te entendí perfecto la pregunta. Sí. ¿Me permitís una pausa? ¿Quiere hacer otra pausa? Sí.